Bien, buenos días a todos. Les agradezco por estar aquí en el coloquio del Departamento de Física del CINVESTAR. Tenemos como invitado al coloquio al doctor Jorge Moreno de la Pomona College. Voy a hacer una pequeña presentación de él. El doctor Jorge Moreno es profesor de Física y Astronomía en la Pomona College en California. También he tenido visitas en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics y en el Downing College en la Universidad de Cambridge. Ha escrito por arriba de 40 papers, peer-reviewed, y ha dado más de 100 pláticas, coloquios invitados alrededor del mundo, y ha ganado casi $1 millón en fondos externos a través de su carrera. Ha recibido varios premios, como el 2019 Joseph Morgan Physics Prize y el 2018 SAGNAS Mentoring Award. Además de investigación y docencia, dedica energía en hacer de este campo, de hacer el campo de la astronomía más equitativo. Te agradezco mucho, Jorge, por haber aceptado la invitación. Aquí Jorge nos platicaba que estudió en el CINVESTAR, entonces nos da mucho gusto que estés por acá otra vez, Jorge, esta vez de manera virtual, pero esperamos que la próxima vez presencialmente. Muchas Te gracias. cedo la palabra para esta muy interesante charla que nos traes. Claro que sí, Iván, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por la introducción y sí es un placer regresar al CINVESTAR, aunque sea de manera virtual. Y me dio gusto ver la cara de Hugo, que él fue mi asesor de maestría hace ya 20 años. Entonces, Hugo, muchos saludos. Y bueno, quiero hacer énfasis de que esta charla es para estudiantes. Si eres estudiante de doctorado, de maestría, si eres estudiante de propedéuticos, esta charla es para ti. Y si eres alguien que te da un poco de pena preguntar en coloquios, espero que este coloquio sea una oportunidad para que practiques hacer preguntas. ¿Y por qué es importante hacer preguntas? Porque es una forma de hacer servicio a esta comunidad. Si quizás muchos de tus compañeros tienen la misma pregunta y el tú tener el valor de hacer esa pregunta les estás ayudando a aprender. Y yo en lo particular como investigador, a veces las mejores ideas vienen de las preguntas de los estudiantes porque no están tan sesgados con los temas que estamos trabajando, llegan a estos campos con una mente más fresca, ¿no? Entonces, por favor, les invito a que hagan muchas preguntas. Y bueno, yo comencé en el semestre haciendo teoría de cuerdas y luego empecé a hacer cosmología y galaxias y ahora me dedico a hacer formación de galaxias, hago simulaciones. Y la razón por la cual me fascinan las galaxias es porque yo veo las galaxias mucho como a las personas. Si tú conoces a una persona, vas a un café y te fijas en sus manerismos, en su acento, en cómo hablan, qué música les gusta o qué comida les gusta, puedes inferir algo sobre su historia, sobre sus ancestros, sobre sus padres, sus abuelos. Lo mismo es cierto con las galaxias. Si observamos las propiedades de las galaxias, su estructura, su morfología, su contenido, su cinemática, podemos inferir algo sobre su historia, sus ancestros y cosas así. Pero bueno, antes que nada quiero hacer énfasis de que este trabajo que realicé fue en tierras Tonga Gabrielino. Aquí en esta zona de California fue colonizada primero por los españoles y después por los estadounidenses, pero estos nativos siguen aquí. Es importante reconocer que todavía existen. Y también quiero reconocer el trabajo de la gente que limpia nuestras oficinas, que limpia, que sirve la comida en la cafetería, que genera la comida. La gente que corta el pasto, por ejemplo, en el Sinvestabo o en nuestras instituciones, gente que quizás tiene la misma curiosidad sobre el universo que nosotros, pero no tuvieron las oportunidades que tuvimos, no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, pero su trabajo es fundamental para que nosotros podamos hacer investigación. Su trabajo es fundamental y es por eso que también lo reconozco. Y bueno, quiero agradecer a mis coautores. La colaboración se llama FIRE. FIRE significa Feedback in Realistic Environments. Y el video que les mostré al principio fue generado con FIRE. Y también quiero agradecer al Downing College en Cambridge. En este momento soy fellow en Cambridge y ellos pagan parte de mi salario. Y bueno, les recomiendo también que vean este artículo en Scientific American, que es un poquito más de divulgación, un poquito más accesible. Y bueno, ha habido mucha cobertura en los medios, pero en particular creo que el de Scientific American es el mejor. Bueno, en esta charla les voy a hablar, va a haber varias partes. Primero les voy a dar
una reseña de galaxias. Yo sé que muchos de ustedes hacen materia condensada o estado sólido o gravitación, otras cosas. Entonces voy a tratar de que todos estemos al mismo nivel. Después voy a hablar de estas galaxias sin materia oscura. Y después voy a hablar de la simulación numérica que usamos, que se llama Firebox. Y después hablaré de por qué estos objetos no han sido encontrados en otras simulaciones. Y después daré una explicación física de cómo se forman estos objetos. Algo que me gusta hacer en mis charlas es, después de cada una de estas secciones, es dar revisar un poquito los temas que vimos en esos 10 minutos e invitar a preguntas. Así que cuando acabe cada una de estas secciones, es una buena oportunidad para que hagan preguntas. Entonces vamos a darle una pequeña reseña sobre galaxias, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen de Andrómeda y bueno, parece que se está moviendo porque sabemos la cinemática de Andrómeda. Andrómeda es como la Vía Láctea, es nuestra vecina más cercana. Está a 0.7 megaparsecs de aquí, que son como 2 millones de años luz. Y esta galaxia se va a colisionar con nosotros. Eventualmente va a formar una galaxia elíptica. Pero ¿cómo sabemos que está rotando? Básicamente medimos los espectros, por ejemplo, ya sea de las atmósferas estelares o del gas, y usando el efecto Doppler nos damos cuenta que parte de la galaxia se está moviendo hacia nosotros y parte se está moviendo en la otra dirección. Y lo podemos hacer esto en función de la distancia del eje de rotación, y de esa forma, usando mecánica clásica, podemos inferir la masa dinámica. ¿Cuánta es la masa total en esa región? Entonces, lo que la gente ha hecho es, bueno, usando este método, miden lo que le llaman curvas de rotación. Por ejemplo, en los 70 Vera Rubin hizo esto y esa era la predicción. Si solo incluías la materia bariónica, las estrellas y el gas, esto es lo que esperarías que la curva de rotación, la velocidad en función de distancia del eje de rotación debería ser. Pero las observaciones nos decían que no, que de hecho es más alta. Y entonces, para explicar esta discrepancia, hay que invocar la presencia de otro componente, el cual le llamamos materia oscura. Ahora, esa es la forma de hacerlo en galaxias espirales, que son galaxias que están rotando, pero también tenemos galaxias elípticas, como esta elíptica gigante o esta enana esferoidal, que estas galaxias no están rotando. Bueno, quizás tengan un poco de rotación, pero el movimiento de las estrellas es dominado por movimientos aleatorios. Entonces, por ejemplo, puedes pensar en una galaxia espiral, por ejemplo, en una lavadora, donde tienes la fuerza centrífuga compitiendo con la lavadora que la está conteniendo. En el caso de la galaxia sería la fuerza centrífuga y la masa, la gravedad lo contiene. En el caso de las elípticas es más bien como moléculas dentro de un globo. Tienes el movimiento de estas moléculas aleatorios y el globo lo está conteniendo. Y en el caso de las galaxias elípticas tienes las estrellas moviéndose en direcciones aleatorias y es la gravedad la que lo contiene, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo estimamos usando observaciones, cómo estimamos cuánta materia oscura hay? Entonces lo hacemos así. En el caso de galaxias espirales es con curvas de rotación. En el caso de galaxias elípticas, lo que hacemos es lo siguiente. Primero medimos lo que le llaman el line of sight velocity dispersion. ¿Qué quiere decir esto? Tú mides las velocidades de las estrellas usando el efecto Doppler y ves qué tanto se mueven en tu dirección o en la dirección opuesta. Haces un histograma y haces un fit de una gaussiana. Y el grosor de la gaussiana, ese es lo que le llamamos el line of sight velocity dispersion. Esta cantidad aquí. Y resulta que si mides esto y mides el tamaño de la galaxia, este R1 medio es el radio que contiene la mitad total de la luz estelar. Si mides estas dos cantidades, puedes inferir la masa dinámica. Y de ahí encontramos que no basta con las estrellas y el gas, tienes que invocar la presencia de un montón de materia oscura. Otra cosa que quiero que sepan, otra cosa básica es que si empezamos a ver el régimen de galaxias enanas, por ejemplo, comenzamos aquí con una Vía Láctea y empezamos a ver galaxias más pequeñitas, obviamente la masa estelar baja y la masa en materia oscura baja, pero la fracción de materia oscura, de hecho, incrementa. Entre más pequeña la galaxia, más dominada por materia oscura será. Y esto es algo que quiero que recuerden. Esto va a ser importante después en la charla. Entre más pequeñita la galaxia, más en proporción tiene más materia oscura. Y hay dos formas de explicar esto. Les voy a explicar por qué digo que esto es cierto. La primera forma es algo que le llamamos abundance matching. Les voy a explicar qué es abundance matching. Lo que les muestro aquí es la función estelar de masa de las galaxias. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando digo función de masas, que sería este eje Y, me refiero al número de objetos por unidad de volumen. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, aquí, el número de galaxias con 10 a la 12 masas solares es, encuentras uno en 10 a la 5 megaparsec cúbicos. Entonces, esto dice algo, más o menos como la densidad de galaxias, ¿no? Y vemos que si estamos viendo galaxias con masas pequeñitas, tienes un montón, pero cuando empiezas a ver galaxias muy, muy masivas, tienen muy, muy pocas. Es más o menos, por ejemplo, pensar en si estás buscando pobres versus clase media versus muy ricos, ¿no? Si quieres buscar a los Carlos Slim del mundo, tienes que usar un volumen muy grande para encontrarlos. Mientras que si quieres encontrar a alguien más o menos acomodado, un volumen más pequeño, y si quieres clase media más pequeño, y porque entre más rico es más raro, lo mismo es con las galaxias. Entre más masivos son más raros, ¿no? Bueno, y esto es lo que observamos. Esta es la distribución de las galaxias, ¿no? La masa estelar. Pero podemos hacer lo mismo con halos de materia oscura en una simulación numérica. Y que sería esto. Entonces, las observaciones dicen que las galaxias son así, pero las simulaciones dicen que esta es la función de masa de los halos de materia oscura. Y esta línea punteada es básicamente porque lo que hacemos es que multiplicamos esta masa por la fracción de bariones en el universo, ¿no? Y la idea es, si todos los bariones en el universo se convirtieran en estrellas y esas estrellas estuvieran en galaxias, esta línea punteada y las observaciones coincidirían. La realidad es que no coinciden, porque no todo el gas se convierte en estrellas. En particular, en el régimen muy masivo o en el régimen de masas pequeñas, este proceso no es muy eficiente. En este caso es porque cuando tienes formación de estrellas tienes explosiones de supernova, lo cual y vientos estelares, eso inhibe la formación de estrellas. Y en el caso muy masivo tienes retroalimentación de agujeros negros supermasivos, lo que llaman AGN feedback, que también inhibe la formación de galaxias. Pero es aproximadamente la escala de la Vía Láctea donde la formación de galaxias, el proceso de convertir gas en estrellas, es más eficiente. Y bueno, por ejemplo, déjeme regresar un poquito. Regresando en este caso, por ejemplo, si queremos ver que podemos ver galaxias con 2 al 10 a las 11, tenemos que ver volúmenes de 10 a la 3 megaparsec cúbicos. O sea, agarras un megaparsec hace un cubo. Si mueves este cubo alrededor del universo, en promedio vas a encontrar una galaxia con 2 por 10 a las 11 masas solares. Y lo puedes hacer también con halos de materia oscura. Si agarras tu simulación y buscas halos con 3 por 10 a la 12 masas solares, en ese mismo vas a necesitar un volumen de ese mismo tamaño, moverlo alrededor del universo y en promedio vas a encontrar uno. Entonces lo que hacemos es que, cuando usamos abundance matching es que matchamos la abundancia de galaxias en el universo real con halos de materia oscura en una simulación. Y así es como lo hacemos, ¿no? Una galaxia de 2 a la 10 a las 11 en el universo real es tan raro como encontrar un halo de materia oscura de esta masa en una simulación. Entonces lo que hacemos es que hacemos este matching. Decimos que este tipo de galaxias suelen vivir en este tipo de halos de materia oscura. Y lo podemos hacer con otras abundancias. Por ejemplo, podemos tomar esta abundancia 10 a la menos 5 y decimos, este halo de materia oscura corresponde a esta galaxia. Y lo podemos hacer con otras masas, con otras abundancias, y vemos lo siguiente. Que hay un mapeo 1-1 entre la masa de una galaxia y la masa de su halo de materia oscura. Y en particular notamos que en la escala de la Vía Láctea, esta discrepancia es minimizada. Es en esta escala donde la formación de galaxias es más eficiente. Entonces, haciendo este mapeo, puedo poner la masa de la galaxia versus la masa del halo, y vemos que tienen esta relación. En particular, podemos ver galaxias con masa de 10 a la 9 y podemos compararlos con sus halos y vemos que la razón del halo de materia oscura a la masa estelar de la galaxia es 1 a 200. Pero si vamos a galaxias más pequeñas, por ejemplo 10 a la 7 o 10 a la 5, esta razón se vuelve más y más grande. Entre más pequeñita la galaxia, más dominante es la componente de materia oscura. Y bueno, también otra forma de inferir esto es con observaciones. Aquí les muestro lo que le llaman el mass to light ratio, que es
básicamente tomas tu galaxia, mides cuánta masa dinámica hay y mides cuánta luz hay y divides uno entre el otro y esto es lo que las observaciones muestran, que cuando vas a masas más pequeñitas, esta cantidad se vuelve más grande. La galaxia enana se vuelve más y más dominada por materia oscura. Entonces, para dar un breve resumen de lo que les dije, si queremos inferir cuánta masa total hay, en particular masa en materia oscura, en galaxias espirales, usamos curvas de rotación. Si lo queremos hacer en galaxias elípticas o esferoidales, tenemos que usar el line of sight velocity dispersion, medir las velocidades en las direcciones del observador, hacer un histograma, hacer una gaussiana y el grosor de la gaussiana es esta cantidad. Y la otra cosa que quiero que recuerden es que cuando vamos a galaxias, entre más pequeñas sean las galaxias, más dominadas son por materia oscura. ¿Alguna pregunta? Bueno, pueden alzar su manita, pueden abrir directamente su micrófono. ¿Tienen preguntas? La manita. Y si no, pues al final de la charla también pueden preguntar o en cualquier momento. Tenemos Hay un par de manos. dos manitas alzadas. Creo que abrió primero su micrófono Juan. Juan, ¿quieres? Sí, muchas gracias, Iván. Buenos días, Jorge. Buenos días. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Oye, pues estoy fascinado con esto de la materia oscura, pero he escuchado por ahí algunas otras teorías que manejan que no necesariamente se requeriría materia oscura gravitacional, sino que podría atribuirse el comportamiento de las galaxias a campos magnéticos muy intensos provocados por plasmas. ¿Qué tanto sustento tiene este tipo de teorías, de propuestas? Mira, el de propuesta de los campos magnéticos yo no lo había escuchado. Ha habido muchos, más bien he escuchado mucho sobre teorías de modificaciones a las leyes de la gravedad. Hay Ujú. gente que lo que le llama MOND o Sí. TeVes, es la versión relativista, pero este modelo de campos magnéticos nunca había oído de él. ¿Consideras que podría ser factible o es una Pues, hipótesis muy razonable? pues suena un poco descabellado, pero quizás si leo los papers puedo ver un poquito más, pero no había escuchado de ese modelo. ¿Cómo funciona? Pues básicamente atribuyen que a la existencia de plasmas Ujú, en las galaxias en rotación, y esos plasmas, como son en gran cantidad y altas velocidades, generan campos magnéticos que podrían ujú, sustentar la velocidad radial de las galaxias en rotación. ujú. Yo lo he visto ahí en algunos artículos de divulgación, realmente no he visto los fundamentos matemáticos de esto, ¿no? Por Porque eso mi preguntaba. preocupación con ese modelo sería que para que tengas una teoría que funcione, no basta con explicar solo las curvas de rotación, tienes que explicar la distribución de las galaxias a escalas cosmológicas. Ah, ok, Y a mí me parece que con plasma sería un poco difícil explicar eso. muy bien. Ujú. Ok, muchas gracias, Jorge. Claro que sí. Adelante, Horacio. Hola, hola. Bueno, tal vez nada más me perdí un poco la explicación, en la explicación. En la parte de las galaxias que rotan, o se introducía la necesidad de la materia oscura por la diferencia en las velocidades. Pero Ujú. aquí en la parte de las de dispersión, eh, ¿cómo es que se hace la analogía de que hace falta masa? Sí, porque, bueno, por ejemplo, este line of sight velocity dispersion que muestro aquí depende de la masa total. Si aquí pones solamente la masa en estrellas, vas a obtener un número más pequeñito que el que se observa. Ah, Y ok, es por eso que perfecto. también tienes que invocar que hay una componente extra y que es el dominante, que es la materia oscura. Ujú. Vale, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, solo antes de que comencemos la próxima aparte, solo quiero que recuerden que entre más pequeñita la galaxia, esperamos en este modelo que debe ser más dominado por materia oscura. Entonces, continuemos. Bueno, hablamos ahora de estas galaxias con poca materia oscura. Aquí les muestro el grupo, estamos haciendo un zoom en el grupo NGC 1052, que es un grupo mediano con varias galaxias masivas, como esta elíptica aquí, esta espiral aquí. Pero estamos haciendo un zoom en un satélite de esta galaxia. Este satélite se llama NGC 1052,
que es una galaxia enana con masa aproximadamente 10 a la 8 masas solares. Y es muy peculiar porque tiene muchos cúmulos globulares, muchos conjuntos de estrellas muy densos en toda la galaxia. Y esta galaxia fue descubierta por Shani Danieli, ella era estudiante en Yale, trabajando con Peter Van Dokkum, ahora está en Princeton, usando este instrumento que se llama Dragonfly. Es un instrumento espectacular. Entonces se encontró esta galaxia por casualidad y le llamó la atención porque es muy rara, porque tiene estos cúmulos globulares tan brillantes. Y lo que hizo Shani fue pedir tiempo en el telescopio Keck y en el Hubble Space Telescope para medir las velocidades de estos cúmulos globulares. Cada uno de estos puntitos es un montón de estrellas. Y estas son las velocidades con respecto al observador, ¿no? Las velocidades, line of sight velocities. Y lo que encontró es lo siguiente. Este es un histograma. El histograma blanco se refiere a las galaxias en el grupo, incluyendo la galaxia central, la masiva. Y el histograma gris son los cúmulos de estrellas adentro de esta galaxia. Y entonces, si tú tienes una galaxia de 10 a las 8, que esta la mides midiendo la luz estelar, lo que esperaríamos usando el modelo de materia oscura fría lambda CDM es que su velocidad de dispersión debería ser de 32 kilómetros por segundo. Pero lo que observan es que es solo 8.4. Entonces, esto está muy bien relacionado a la última pregunta que me hicieron, ¿no? Aquí hay una discrepancia, ¿no? En todas las galaxias de esta masa, la velocidad de dispersión debería ser de 32, pero esta tiene una velocidad de dispersión pequeñita. Entonces podemos hacer un par de cálculos, podemos medir estas dos cantidades, inferir la masa dinámica y encontramos que en esta galaxia, la masa dinámica es aproximadamente la masa estelar o que no hay cabida para la materia oscura. Todas las galaxias del universo a esta masa tienen un montón de materia oscura, pero esta en particular no la tiene. Lo cual, bueno, metió en crisis a todos, ¿no? Por un lado, muchos observadores volvieron a observar esta galaxia y ver si había algún error. Otras personas trataron de usar simulaciones como la mía y no pudieron encontrarlas en sus simulaciones. Y otros empezaron a estudiar otras alternativas a la materia oscura fría, como materia oscura tibia o interactuante o gravedad modificada. Y bueno, esta no es la única galaxia en ese grupo que tiene esas propiedades. Un año después, el mismo grupo de investigación encontraron esta galaxia DF4 y a partir de ahora las voy a llamar DF2 y DF4. En ese grupo NGC 1052 hay dos satélites que parece que no tienen materia oscura, lo cual es súper extraño. Y bueno, aquí les muestro una imagen del grupo de galaxias. Aquí está la DF2 y aquí está la DF4 y esta es la galaxia central, NGC 1052. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, el paradigma de materia oscura fría con lambda está en problemas, tenemos que cambiarlo, tenemos que descartarnos. Y bueno, o si es algo que podemos explicar con simulaciones, incluyendo simulaciones como las mías que tienen materia oscura. Y bueno, resulta que Shani, la chica que los descubrió, y yo somos muy buenos amigos, porque ambos fuimos padres de familia en el doctorado y entonces nos hemos apoyado mucho y siempre quisimos colaborar, pero yo los últimos años me he dedicado a fusiones de galaxias masivas y estas galaxias las encontré por pura casualidad. Y fue en la Navidad del 2020 que yo generé una imagen de galaxias y materia oscura y inmediatamente le mandé un mensaje en WhatsApp y le dije, ¿sabes qué? Tienes que escribir un artículo ya. Y es el artículo que publicamos. Y bueno, ¿qué simulación usamos? Usamos esta simulación que se llama Firebox. Que Firebox es una simulación cosmológica, es una caja representativa del universo. Esta simulación tiene materia oscura, tiene gas, tiene estrellas y tienes todos estos procesos para formar estrellas. Y cuando formas estrellas tienes vientos estelares, tienes explosiones de supernova, lo cual regula la formación estelar, ¿no? Y esta simulación es de última generación. Yo diría que es un salto conceptual en esta industria de simulaciones cosmológicas. Y les voy a hablar un poquito más por qué digo eso. Por ejemplo, si tú quieres hacer una simulación cosmológica del universo, hay dos cosas que quieres optimizar. Uno, quieres optimizar la resolución, porque entre más pequeñitas sean las partículas que usas en tu simulación, mejor puedes describir la estructura de las galaxias. Y también puedes describir galaxias más y más pequeñitas. Entonces, la resolución es algo que quieres optimizar. Pero algo también que quieres optimizar es el tamaño de la caja. Si tu caja es muy pequeñita, no va a ser representativa del universo. Entonces, entre más grande sea la caja,
más vas a poder capturar los distintos ambientes en donde viven estas galaxias, ¿no? Pero optimizar ambos al mismo tiempo es muy costoso, porque subir la resolución, subes el número de partículas y al incrementar el tamaño de la caja también incrementas el número de partículas. Entonces se vuelve computacionalmente más costoso y también para para guardar los datos también se vuelve más costoso. Entonces la combinación de estos dos le llamamos Discovery Space. Esta es la simulación de la que voy a hablar hoy, Firebox. Tenemos una versión de alta resolución que apenas está corriendo. Hoy no voy a hablar de esta, pero en el futuro vamos a tener los datos de esta. Pero aquí está Firebox en este Discovery Space. Jorge, ¿Qué pasó? perdón, tenemos una pregunta de Claro Luis. que sí. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Respecto a la simulación que está hablando, cuando habla de partículas, ¿se refiere a que cada partícula es una galaxia? ¿O a qué se refiere con partícula? Ah, claro que sí. Una galaxia tiene miles o millones de partículas. Ujú, Y ok. cada partícula se supone que describe una componente de la galaxia. Tienes partículas de gas que tienen ciertos elementos, tienes partículas estelares y tienes partículas de materia oscura. Las partículas de materia oscura y estelares solo siguen las leyes de la gravedad y las de gas también siguen las leyes de la hidrodinámica. Y puedes convertir partículas de gas en partículas estelares usando física de formación estelar. Entonces, por ejemplo, ya cuando dejan echar a andar su simulación y no se esperan cierto tiempo, ¿cuál es el criterio que usan para decir, bueno, esta es una galaxia porque tiene tanto número de partículas agrupado? ¿O cómo funciona? Hay algoritmos que te encuentran objetos, lo que llamamos galaxias, ¿no? Objetos que están todos juntos, ¿no? Entonces hay algoritmos que cuando tú le das todas las partículas de la simulación, encuentra agrupaciones. Es, por ejemplo, si te doy, por ejemplo, un mapa de México y te digo, aquí están todas las casas, tú puedes construir un algoritmo que te encuentre pueblos y ciudades. Ah, ya, sí, sí, sí. Es más o menos la idea. Ok, Y gracias. no solo eso, también puedes encontrar cómo evolucionó. Puedes tomar la Ciudad de México, por ejemplo, hoy, y si vas en el pasado se fragmenta porque hubo ciudades pequeñitas como Iztapalapa o Xochimilco que no eran de la Ciudad de México, pero que se unieron, ¿no? Entonces puedes construir lo que llaman este árbol de ancestral o merger tree. Gracias. Claro que sí. Muy buenas preguntas. Muy buena pregunta. Y bueno, entonces esta es la razón esta es la masa de las partículas y cada galaxia puede tener miles o hasta millones de partículas, ¿no? Entre mejor sea la resolución, podemos describir una galaxia individual con más detalle. Y el tamaño de la caja te va a decir, bueno, cuántas galaxias vas a tener, ¿no? Que más grande la caja, mejor, ¿no? Aquí es donde estamos nosotros, Firebox. Estos le llaman zooms, que estos son simulaciones de galaxias individuales. Estos son varios modelos, incluyendo algunos de mis colaboradores aquí. Y estas son simulaciones de gran volumen o otras simulaciones cosmológicas. Quizás algunos de ustedes han oído de Illustros o de Eagle. Hay algunas bastante famosas. Y nosotros, bueno, aunque no tenemos tanto volumen como estas, nuestro volumen es bastante grande y tenemos simulación comparable con los zooms. Y en términos de Discovery Space, pues hacemos un trabajo más o menos razonable. Pero otra forma de cuantificar qué tan buena es una simulación cosmológica es comparar manzanas con manzanas. Vamos a hablar, en vez de usar resolución de masa, podemos ver la resolución espacial. Hasta qué escalas podemos alcanzar en resolución versus el tamaño de la caja. Esto le llamamos rango dinámico. Y aquí es donde está Firebox. Los zooms están aquí y las simulaciones grandes están aquí. Y nosotros tenemos un rango dinámico mucho más poderoso. Un rango dinámico de 1 a 1 millón. Lo cual nos hace bastante superior a todas estas simulaciones. Y otra cosa que quiero hacer énfasis es este es el tipo de símbolo. Si el símbolo está vacío o está sólido, quiere decir que tienes física que te explica el medio interestelar o no. Y eso es súper importante. Y nosotros somos de las primeras simulaciones cosmológicas grandes que tiene la física, que captura toda la física del medio interestelar, que es importante para explicar la formación estelar. Entonces, en ese sentido, es una simulación muy poderosa. Y aquí les muestro un par de imágenes. Sería la caja y podemos hacer zooms, más zooms.
y vemos que una galaxia individual, como la pregunta que acabas de hacer, es escrita muy bien con miles o hasta millones de partículas. Entonces puedes escribir los brazos espirales y toda la física de estas nubes moleculares en el medio interestelar, lo cual es súper nuevo. Y bueno, aquí les muestro una animación de una de nuestras galaxias, que lo que hacemos es que procesamos la imagen para que pueda ser comparable con lo que tú ves con el Hubble Space Telescope. Y es una descripción muy poderosa de las galaxias. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí lo que les muestro es la masa en materia oscura versus la masa estelar. Y aquí el color te dice la fracción de masa en materia oscura. Entonces, si eres rosa, estás dominado por la materia oscura. Y si eres verde, estás dominado por algo más, por bariones, por estrellas o gas. Y solo muestro galaxias centrales. Y podemos pintar un par de líneas para guiar el ojo. Y vemos que en promedio, las galaxias siguen esta relación. Si estás aquí arriba, es el régimen de materia oscura, dominados por materia oscura y deficientes de materia oscura. Y estas son las observaciones de F2 y de F4. Y bueno, vemos que ninguna de las centrales está en este régimen, pero bueno, las galaxias pueden ser centrales o pueden ser satélites. Por ejemplo, la Vía Láctea es una galaxia central, tiene su halo de materia oscura, pero la Vía Láctea tiene muchos satélites y cada satélite tiene su propio subhalo de materia oscura. Y en algunos casos, por ejemplo, el caso de las nubes magellánicas, puedes tener un satélite de un satélite, lo que le llamamos un subsatélite, y este tiene un subhalo. Entonces, en el momento en que incluyo todos los satélites, todas esas subestructuras, esto es lo que sucede. Estos triángulos son esas subestructuras. Muchos de estos empiezan como centrales y cuando se vuelven satélites pueden perder masa en materia oscura, entonces bajan de esta relación, o pueden perder masa estelar, entonces van hacia la izquierda. Y en general es una combinación de los dos. Empiezas aquí y terminas, no sé, aquí. Pero algunos de estos 7, pasan por debajo de esta línea. Se convierten en galaxias cuya masa estelar es mayor a su masa en materia oscura. Y aquí les damos 7 nombres. Estos nombres se los puse yo. Los nombres son Wolf, White Potato, Pain Blue, Longhair, Bear and Deer. Son 7 galaxias. Y bueno, yo encontré las 7 galaxias y estaba buscando grupos de 7 que fueran interesantes. Mis colegas sugirieron a los personajes de Disney, pero a mí me pareció un poco de mal gusto, ¿no? Porque hay gente que son gente pequeña y yo no quiero que lean mi artículo y digan, no, bueno, yo no, se sientan excluidos, ¿no? O ofendidos, ¿no? También pensé, por ejemplo, las 7 hermanas de la mitología griega, pero yo no soy mujer y no me pareció apropiado tampoco tomar esos nombres. En este caso, bueno, como muchos mexicanos, yo tengo raíces indígenas y tengo un amigo que es Cherokee y estos son los nombres de los 7 clanes de la tribu Cherokee. Entonces él y yo consultamos con los líderes de la tribu y les pedimos permiso de usar estos nombres y nos otorgaron el permiso. Entonces así se llaman estas 7 galaxias. Y voy a hablar un poquito más de ellas. La primera es Wolf, que es esta galaxia aquí. Y esta es una imagen de la luz estelar. Así es como lo verías con un telescopio. Y este es el mapa de la materia oscura. Y vemos que la galaxia compañera, esta galaxia grandota, tiene su halo de materia oscura, pero Wolf no tiene un subhalo asociado a él. Les puedo mostrar otra. Ahora, White Potato está aquí. Y lo mismo. No tiene un subhalo asociado a él. Este es Paint. Paint es un poquito más gordita, más esponjada. Paint no tiene un subhalo. Entonces tenemos encontramos estas galaxias que hay un componente estelar, pero no hay un componente de materia oscura. Y bueno, antes de que les enseñe las demás, les quiero preguntar a la audiencia, ¿no? Si pueden identificar si estas 3 galaxias, ¿qué tienen en común? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué tienen en común estas 3 galaxias? Y ahora, ustedes me pueden contestar. En particular los estudiantes, no hay respuesta tonta en nada de eso. Es un espacio donde quiero que se sientan cómodos. Entonces, ¿qué ideas tienen? Pues que se ven muy difusas y aparte parecen galaxias satélites, ¿no?
Son difusas, son satélites y son satélites de galaxias muy cercanas, ¿no? Tan cerquitas. En particular esta es muy difusa, ¿no? Está así como esponjadita. ¿Qué más? ¿Dirían que son perfectamente esféricas o qué me pueden decir sobre la forma que tienen? Pues parecen más nebulosas, ¿no? No se ve que estén también formadas como las galaxias a las que orbitan. Sí, por ejemplo, esta, bueno, se ve un componente central aquí, pero tienes estas colas de marea, que es, por ejemplo, cuando ves un cometa alrededor del Sol, el campo gravitacional del Sol hace que el cometa tenga esta cola, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. Estas parece tienen colas de marea. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de los colores? Son más bien como anaranjadas, ¿no? Cuando tú ves galaxias con luz azul, con estrellas azules, esto quiere decir que está formando estrellas en este momento, que tiene el combustible para formar estrellas. Por ejemplo, la Vía Láctea tiene muchas estrellas azules porque está formando estrellas. Estas solo tienen estrellas más bien anaranjadas o rojas, lo que te dice que en este momento no está formando estrellas, que no tiene ya combustible para formar estrellas. La formación estelar se apagó hace mucho tiempo. Entonces, al parecer, tienen muchas cosas en común, ¿no? Ahora les voy a mostrar las demás. Este Longhair. Longhair está muy lejos del centro del halo. Y lo que pasó es que Longhair vino, colisionó con la galaxia central, la atravesó, salió hasta el otro lado del halo, dejó de ser satélite por un momento y regresó. Y ahorita está de regreso. Y este es Longhair. Aquí se ve como que tiene materia oscura, pero este es un efecto de proyección. Estos halos no están en 3 dimensiones, están enfrente de la galaxia. En realidad esta esferita está vacía. Y por último, estos son Deer, Blue and Bird, que viven en el mismo halo. Todas las tres son compañeras. Y este es el mapa de materia oscura. Y esta es la imagen que le enseñé a Shani Danieli cuando la encontré y fue de aquí que decidimos escribir el artículo. Entonces, aquí están las 7 galaxias. Y vamos a hacer un breve resumen. Primero es que en el grupo NGC 1052 se han encontrado 2 galaxias sin materia oscura, DF2 y DF4. En la simulación Firebox que les mostré, encontramos 7 galaxias sin materia oscura o deficientes de materia oscura. Suelen ser satélites, tienen estas colas de marea y tienen poblaciones estelares rojas, lo cual te dice que no están formando estrellas en este momento. 3 de ellas están muy cerca de galaxias muy masivas. Una de ellas está bien lejos, está Longhair, lo que le llamamos backsplash, que salió del halo y ahora está de regreso. Y 3 de ellas están en el mismo grupo, Deer, Blue and Bird. Y una cosa que quiero mencionar es que Wolf es la que se parece más a DF2 y DF4 en cuanto a propiedades internas como la masa, la velocidad de dispersión, la morfología y cosas así. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta así, aunque no alce mi manita. Adelante, Osvaldo. Sí. Eh, bueno, sí, bueno, yo le quería preguntar primero si no era lo mismo decir que no tenían materia oscura o que eran deficientes. O sea que, bueno, al menos yo entiendo que no sería lo mismo, ¿no? De Sí, decir sí, que no sí. tiene nada, que son deficientes. Sí, nosotros encontramos, nuestra definición es, tiene que ser dominado por estrellas. La masa estelar tiene que ser por encima de la materia oscura. Encontramos algunas que tienen, no sé, 10% de materia oscura. Encontramos una que tiene 1% de materia oscura. En el caso de las observaciones, ellos dicen que la masa estelar y la masa de materia oscura son comparables, están dentro de las barras de error, pero esas barras de error son grandes. Entonces, lo que sí pueden decir es de manera con certeza, es que son dominadas por estrellas, pero de ahí a que tengan 0% materia oscura, tienen que bajar las barras de error. Entonces, dentro de las barras de error, nuestras galaxias y las de ellos son comparables. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, sí, gracias. Y claro, yo creo que las observaciones tienen que mejorar para poder bajar esas barras de error y cuantificar, bueno, no puede ser más de 10%, no puede ser más de 1%, no puede ser más de una milésima, pero necesitamos mejor tecnología para eso. Sí, gracias. Oiga, y otra pregunta.
Bueno, hasta donde yo sé, en principio, bueno, a mí me causa duda cómo sería o cómo diferencian ustedes el halo de materia oscura, por ejemplo, de la galaxia central, digamos, y los subhalos que tiene cada galaxia, satélite, porque eso sí me causa ruido, cómo diferencian. Bueno, porque no basta con que, o sea, si tú quieres asignar una partícula a la galaxia dominante central o al satélite, no basta con decir, ah, es la que está más cerquita. Tienes que también usar información dinámica, ¿no? Tú puedes medir qué tan acoplado está a una galaxia a la otra, midiendo, no sé, las energías cinética y potencial. Si ves que está gravitationally bound a la central o a la satélite. Entonces, por ejemplo, en uno de los mapas que mostré, aunque en el subhalo hay materia oscura, esta materia oscura está pasando muy rápido porque está asociada a la galaxia central. No está gravitationally bound. No sé cómo decir gravitationally bound en español. Ligada gravitacionalmente. Sí, no está ligada gravitacionalmente a esa galaxia, sino a la otra galaxia vecina. Ok, Ujú. gracias. Claro que sí. ¿Tienen más preguntas? Igual pueden abrir su micrófono, si no pueden alzar la manita. Yo tenía una muy rápido porque Claro que sí. dijiste que tu simulación tiene una resolución comparable a Hubble. Perdón, sí, a Hubble dijiste, ¿no? No resolución, sino que nosotros tenemos la maquinaria para generar imágenes Ajá. que pueden ser comparadas con Hubble. Que básicamente lo que usamos es que usamos las poblaciones estelares y el gas y el polvo y podemos generar una imagen virtual se puede comparar con imágenes de Hubble. Por ejemplo, esta que mostró aquí, esta luz azul es porque usamos esta información de cuántas estrellas azules hay, cuántas estrellas amarillas hay, todo eso. Y son un poco caros estos cálculos, pero te ayudan a comparar directamente con las observaciones. Ya. Y dijiste que pues estas simulaciones eran mejores, ¿no? Que las demás. ¿Esto qué implica? Tú acabas también de decir que fueron caras. Entonces, ¿estamos hablando de grandes clústeres o qué implicó, ¿no? Todo. Mira, si ves, por Programa. ejemplo, la historia de las simulaciones cosmológicas, si tú regresas, no sé, por ahí del 2005, que salió la simulación Milenio, que eran simulaciones con solo materia oscura. Entonces, corres una simulación solo con materia oscura y luego ponías modelos físicos que le llamaban semianalíticos, pintabas estas galaxias y veías cómo evolucionaban, ¿no? Y se escribieron miles de papers con ese método. Luego, por ahí del 2013, 14, salieron simulaciones cosmológicas con hidrodinámica, donde ya no tenés que pintar las galaxias, sino que ya puedes seguir el gas y las estrellas. Y es como simulaciones como Illustrious o Eagle. Pero esas simulaciones, su código para convertir para convertir gas en estrellas eran modelos de juguete que tú ajustabas viendo las observaciones, ¿no? Firebox es el primer modelo donde sí metes física de formación estelar directamente, y entonces el medio interestelar lo sigues de forma correcta, ¿no? No de forma como de juguete como lo hacían esas simulaciones anteriores. Entonces, en ese sentido, la capacidad de describir el medio interestelar a pequeñas escalas dentro de galaxias en una simulación cosmológica, eso es lo que hacen Firebox 9.2. Es más la física que le metieron, ¿no? Pues sí, la física de la formación estelar a bajas escalas, que eso antes se trataba como lo que le llaman subgrid o un modelo de semiempírico de juguete, lo reemplazamos con un modelo más físico. Más realista. Muy bien, gracias. Claro que sí. Si alguien más tiene preguntas, adelante. Si no, creo que podemos continuar. Muy bien, bueno. ¿Continuamos? Bueno, ¿por qué otras simulaciones no fueron capaces de encontrar estos objetos, ¿no? Y esa fue una de las grandes quejas en la comunidad. Hubo gente que escribió artículos diciendo, bueno, en las observaciones existen estas dos galaxias, pero vimos todas esas simulaciones y en ninguna existen, entonces el modelo debe estar mal, ¿no? Y lo toman como una crítica contra el modelo de materia oscura. Entonces voy a hablar un poquito de por qué no funcionó en otros modelos. En particular voy a hablar de tres simulaciones. Una se llama New Horizon, el paper de Jackson, Eagle de Ying y Lostros TNG 50 de Sales. Y voy a comenzar con el primero, con New Horizon. Jackson en 2021 escribió este paper en abril, donde ellos en su simulación
reportan lo siguiente: la masa estelar versus la razón de masa en materia oscura a la masa estelar. Y bueno, dirías tú, este es el régimen de eficientes y dominados por materia oscura. Y estos son, aquí están donde están nuestros satélites. Esta es nuestra muestra de satélites con poca materia oscura. El paper de Jackson, todos sus satélites están aquí. Entonces ellos dicen, bueno, es que estos son deficientes de materia oscura porque están por debajo de la media, ¿no? Esto es lo que esperarías en la media, y estos, como están muy abajo, entonces le vamos a llamar deficientes de materia oscura. Pero esta fracción es entre 1 y 10, y para mí me parece un poco absurdo decir que estas galaxias son deficientes de materia oscura. Por ejemplo, la galaxia más extrema, esta aquí, tiene un exceso de 60% de materia oscura relativo a las estrellas. Entonces, aunque el paper hace muchos claims de que las encontraron, no las encontraron, ¿no? A diferencia de las nuestras, que sí están aquí. Una cosa que quiero enfatizar es en el paper de Jackson también miden la distancia mínima entre el satélite y la galaxia central en unidades del radio del lado de materia oscura de la galaxia principal. Y ellos encuentran que estos satélites solo entran dentro del 20% de esa región. Entonces tú tomas tu galaxia grandota, tomas el halo, tomas 20% del radio de ese halo, el satélite nunca entra dentro de esa región. Quiero que recuerden eso va a ser importante después. Esta es otra simulación, la de Ying es Eagle, y Eagle es una simulación de muy baja resolución, pero tiene una corrida que es de alta resolución. Entonces, la de baja resolución no tiene mucho sentido porque estas galaxias enanas tienen menos de esta masa. Esto está por encima de las galaxias enanas. Entonces, no vamos a considerar los puntos azules. Pero con los puntos rojos, es posible que alguna de estas estén en el régimen de DF2 y DF4. DF2 y DF4 tienen masas de 10 a la 8 masas solares. Entonces, potencialmente alguno de estos puntos rojos puede coincidir. En particular, a mí me llamó la atención este. Desgraciadamente, los autores de este paper no estudiaron mucho este objeto, y yo lo que hice es que les pedí, bueno, me pueden pasar sus datos, para yo incluirlo en mi artículo, fueron muy gentiles, fueron muy generosos y me dieron los datos que yo necesité, y aquí está el Eagle High-Res. Y vemos que más allá de Firebox, esta es la única galaxia en la literatura que pasa en este régimen. Pero desgraciadamente es todavía muy masiva comparada con las observaciones, a diferencia de Wolf, que Wolf sí es consistente con las observaciones. Y por último, bueno, les hablé de que otro enigma era de la velocity dispersion, que es muy pequeñita para esta masa solar. Y este es un artículo de Laura Sales usando Illustrator TNG 50, que es la versión de alta resolución. Y aquí muestra la dispersión de velocidades de las galaxias versus la masa estelar. Los objetos con barras de error son observaciones y las demás son simulaciones. Y aquí en particular está DF2 y DF4. Y vemos que ninguna galaxia de la simulación TNG logra reproducir galaxias como DF2 y DF4. Por otro lado, si tú ves a Wolf, vemos que si puedes medir la velocidad de dispersión en 3 direcciones ortogonales, y vemos que obtienes valores bien pequeñitos comparables con las observaciones. Entonces, ese es otro éxito de esta simulación cosmológica. Y bueno, podemos analizar la velocidad de dispersión versus el tamaño de las galaxias, porque estas son las dos componentes que los observadores usan para estimar la masa dinámica. Y podemos poner un par de líneas y vemos que en este caso, aquí están las observaciones y aquí están las simulaciones. Algunas de ellas tienen velocidades de dispersión muy grandes o son muy grandes en tamaño, pero vemos que Wolf, en Walpotero en particular, Wolf es consistente con las observaciones. Entonces, solo para dar un pequeño review, la mayoría de las simulaciones cosmológicas no han logrado generar este tipo de galaxias, con la excepción de Ying, pero ellos no se dieron cuenta, tuve que yo torcerles el brazo para poder poner este dato aquí. Tampoco han podido encontrar galaxias con dispersión de velocidades lo suficientemente pequeños en esta escala de masas para explicar las observaciones. Y en particular, en toda la literatura, Firebox, en cualquier paper, Wolf es la que se parece más a DF4 y DF2.
tiene la velocidad de dispersión adecuada, tiene la masa adecuada y tiene el tamaño adecuado. ¿Alguna pregunta? Adelante, Osvaldo. Gracias. Yo tengo otra preguntísima que no me ha quedado claro. La diferencia de los resultados de las simulaciones que ustedes hicieron respecto a las anteriores, digo, suponiendo que todas han sido con Lambda CDM, radica en que en el poder computacional, porque digo, también es muy importante, o en que introdujeron algo extra a materia oscura fría, o por qué aquí sí se ven esos resultados y en las anteriores no. Mira, las otras simulaciones y las nuestras tienen la misma prescripción para la materia oscura. Eso no cambia. Lo único que cambia es cómo tratamos a los bariones, cómo tratamos a las estrellas y el gas. Ya. Y el hecho de que nosotros podemos capturar la física del medio interestelar y ellos usan modelos de juguetes, eso puede tener un impacto. Pero otra cosa que sucedió es que en estas simulaciones cosmológicas tenemos algoritmos que encuentran galaxias. Y esos algoritmos se crearon cuando las simulaciones solo tenían materia oscura. Entonces, a veces lo que pasa es que lo que hacen es que en vez de buscar galaxias directamente buscan subhalos. Y yo lo que hice es, bueno, yo corrí mi algoritmo y luego verifiqué visualmente y me di cuenta que mi algoritmo falló en muchas ocasiones. Que hubo galaxias que el algoritmo no encontró y que yo encontré visualmente. Entonces, es posible que esas otras simulaciones quizás sí tengan galaxias como estas, pero como simplemente corren el algoritmo sin verificar, no las encontraron. Esa es una posibilidad. Gracias. Claro que sí. Oiga, y para hacer la clasificación, ¿utilizan qué? ¿Redes neuronales o algoritmos de agrupamiento o qué usan? Hay unos que le llaman Friends of Friends o amigos de amigos. Ese es el que fue el que ha sido más popular o variaciones de eso. Pero bueno, usar este CNN sería interesante, ¿eh? No sé si hay quien esté usando Machine Learning para eso, pero sería interesante también. Gracias. Sí, digo, estos métodos surgieron antes de todo esto de explosión de Deep Learning y estos métodos nuevos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, ya vamos al final de la charla. ¿Cómo se forman estas galaxias deficientes de materia oscura, ¿no? Y creo que esta imagen nos da muchos claves, muchos clues. Y es por eso que en la charla les pregunté, ¿qué ven en común entre estas tres? Porque esta imagen tiene muchas pistas, ¿no? Usualmente puede ser la interacción entre esta y una galaxia muy masiva y entonces sería importante, bueno, estudiar qué tipo de galaxias masivas o qué tipo de interacciones causan esto y también ver la historia de estas galaxias con respecto a estas. Entonces, lo primero que hice es medir la masa estelar de las galaxias centrales versus los satélites. Y podemos pintar un par de líneas para ver dónde estamos. Por ejemplo, si estás aquí, quiere decir que el satélite es muy parecido a la central. Y si estás muy lejos, quiere decir que es muy diferente. Aquí están las observaciones. Esta es la galaxia central NSGC 1052, esa elíptica masiva en ese grupo. Y estas son DF2 y DF4. Aquí están nuestras 7 galaxias con poca materia oscura. Una predicción que hacemos es que si estamos en este régimen, donde el satélite tiene masas entre 10 a la 8 y 10 a la 9, y están orbitando galaxias masivas con al menos 10 a la 11 masas solares, 30% de estas galaxias masivas van a tener al menos un satélite con poca materia oscura. Esa es una predicción que hacemos. Los observadores pueden tomar sus telescopios y confirmar o rechazar nuestra propuesta. Otra cosa que notamos es que al parecer estas galaxias están en una especie de diagonal, que quizás en vez de ver estas masas separadas, lo que importa es la razón, entre este. Y vemos que estas están en una razón más o menos de 1000 a 1. Entonces encontramos que para convertirte para hacer un satélite con poca materia oscura, tienes que estar cerca de una galaxia que tiene aproximadamente 1000 veces más masa en estrellas. Y predecimos que las galaxias con masas de al menos 10 a las 11, estas galaxias masivas, 30% de ellas deben tener al menos un satélite con poca materia oscura. Esta es una predicción que hacemos. Otra cosa que podemos ver es la historia dinámica de esta galaxia.
Podemos medir la distancia entre el satélite y la central en función del tiempo. Infall es cuando se convirtió en satélite y aquí ha estado orbitando, ¿no? A la galaxia central. Está orbitando y esta órbita va decayendo. Estas líneas verticales son los pases pericéntricos y en particular esta roja es cuando adquiere la distancia más pequeña entre el satélite y la central. Vemos en particular esta galaxia Wolf, hace como 1.000 millones de años, estaba a una distancia como de 7 kiloparsecs. Vemos, estos son 10 kiloparsecs aquí, entonces estaba más o menos como por aquí, está ahí en el mero centro. Esta línea gris es el radio del halo de la galaxia grande. Esta galaxia tiene un halo de materia oscura y este radio, bueno, va creciendo, ¿no? Y la línea punteada es 5% de eso. Entonces vemos que esta galaxia entra dentro de 5% del radio del halo de materia oscura del anfitrión. Y no sé si recuerdan que les dije del paper de Jackson, que ninguno de sus satélites entra dentro de 20% de esto. Estas tienen órbitas tan extremas que entran muy, muy adentro. Y bueno, también vemos ver cómo evoluciona la masa de este objeto, ¿no? Esta es la masa total. Esta es la masa en materia oscura. Este objeto estaba dominado, cuando se convirtió en satélite, estaba dominado por materia oscura y ha ido perdiendo su materia oscura. Esta es la masa estelar. Aquí, de hecho, al principio todavía sigue convirtiendo gas en estrellas y eventualmente empieza a decaer. Pero no decae tan rápido como la materia oscura. Y bueno, este es el gas que es el combustible para la formación estelar y vemos que pierde el gas más rápido. Pero en particular lo que quiero enfatizar es que en este momento aquí es cuando se convierte en deficiente materia oscura. Es en este momento donde la materia oscura empieza a decaer muy rápidamente y la masa estelar no tan rápidamente. Y eso coincide curiosamente con este régimen. Cuando logras penetrar dentro del 5% del halo del anfitrión, que tienes estas interacciones directas con la galaxia central, que es cuando pierdes tu materia oscura. Pierdes también estrellas, pero pierdes materia oscura de manera más eficiente. Entonces, el otro requisito es que la distancia entre el satélite y la galaxia masiva compañera tiene que ser dentro del 5% del halo de materia oscura del anfitrión. Son estas galaxias, estas órbitas son súper radiales, donde el satélite penetra, confronta esa galaxia masiva. Entonces, solo para dar un resumen general, aquí les muestro la masa, la distancia mínima entre el satélite y la galaxia masiva en unidades del radio del halo de materia oscura anfitrión versus la razón de masa estelar del satélite y la central. Y vemos, aquí estaría DF2 y DF4. Para las observaciones no tenemos información de la distancia mínima, pero sí tenemos información de esta razón de masas. Y aquí están nuestras 7 galaxias con poca materia oscura. Este número en brackets es el número de pases pericéntricos que tienen, el número de veces que hay interacción directa entre las dos galaxias. Y vemos que estas galaxias ocupan un régimen muy peculiar. Tienes que estar por debajo del 5% de la región del halo anfitrión y la razón de masa estelar debe ser aproximadamente 1 a 1000. Galaxias aquí, noten que aquí no tenemos galaxias ni aquí tampoco. Para razones de masas más masivas, por ejemplo, 1 a 10, 1 a 5, 1 a 1000, no, perdón, 1 a 100, lo que sucede es que si tienes una galaxia masiva y tienes una galaxia compañera que no sé, sea 10 o 20 veces más pequeña, se fusionan inmediatamente. Entonces, esta galaxia no está orbitando, simplemente la galaxia grandota la absorbe. En el caso de aquí, la razón por ejemplo, si tienes una galaxia que no sé, 100,000 veces más pequeña, lo que sucede es que el campo gravitacional de la grande la destruye completamente, como un cometa, ¿no? Entonces, cuando tú eres satélite, tienes dos opciones. O te asimilas, si estás aquí, o eres destruido por la galaxia grandota. Pero estas galaxias son muy especiales porque ellas ni se asimilan ni se destruyen, sino que simplemente confrontan es como la historia de David y Goliat. Confronta esta galaxia muchas veces sin ser destruida. Por ejemplo, esta galaxia tiene 10 pases pericéntricos y esta tiene 14. Y siguen, y a pesar de que están en estas interacciones tan fuertes con la galaxia masiva, no se disuelven, sobreviven. Entonces, ya para dar un resumen final, en las observaciones existen 2 galaxias con poca materia oscura, DF2 y DF4. En Firebox encontramos 7. Y según nuestro modelo, para convertirse en una galaxia deficiente en materia oscura,
Inicialmente eres una galaxia normal con mucha materia oscura, pero si tienes un compañero que tiene 1000 veces la masa estelar que tú tienes, y si estás en una órbita donde tu trayectoria te lleva al 5% de la región, 5% del halo anfitrión, puedes convertirte en un satélite con poca materia oscura. Predecimos que de todas las galaxias con al menos 10 a las 11 masas solares, un tercio debe tener un satélite con poca materia oscura. Y algunos de estos tienen múltiples pases pericéntricos. Es como David y Goliat. No solo te voy a confrontar, sino te voy a confrontar 14 veces y sobrevives. Entonces, en ese sentido, aunque la mayoría de los satélites no logran estar aquí ni aquí, pero estos en particular logran sobrevivir. Y para mí en particular pues es muy emotivo pensar, por ejemplo, en los clanes, los Cherokees, o en el hecho de que muchos mexicanos tenemos raíces indígenas, pero hablamos un idioma europeo, tenemos nombres europeos, usamos ropas europeas, y este proceso de colonización es lo que pasó, ¿no? Que nos dieron dos opciones: o te asimilas o te destruimos, o destruimos tu cultura. Y entonces nosotros seguimos aquí, aunque tenemos nuestras raíces, seguimos aquí, y eso es importante. Y eso es importante no solo para la gente que tiene raíces indígenas, pero para cualquier persona que esté en la minoría. Si tú, por ejemplo, en el Sinvestá en física tienen un grave problema de machismo, ¿no? Y si eres la única mujer en ese espacio, puede ser que te dan a escoger entre asimilarte o excluirte. Y es importante que creemos espacios para que ellas puedan ser científicas. Lo mismo es para, por ejemplo, estudiantes que sean homosexuales o trans o gente que, digamos, que no tenga las oportunidades que nosotros tenemos. Entonces yo los invito a que piensen un poquito en eso. Y bueno, eso es todo. Les agradezco su atención y si tienen alguna pregunta final, ahora es el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esta muy buena plática. Excelente, diría yo. Por favor, les invito a todos los asistentes que abran su micrófono y demos un aplauso al doctor Moreno.